Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos, háblanos, Señor, ministra nuestros corazones, nuestra alma, y que seamos exhortados, consolados y edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero en esta mañana compartir un mensaje que le he titulado La actitud del hombre hacia el pecador. Hermano, cuando nosotros encontramos a alguien que ha pecado, y aunque se lo merezca, nosotros nos convertimos en jueces, ¿verdad? Y no tenemos misericordia. Y queremos acusarle a esa persona en vez de ser misericordiosos. Este pasaje de las Escrituras ha sido muy enseñado en la iglesia acerca de lo que se le debía hacer a una mujer que había sido encontrada en pleno acto del adulterio. En la ley, en Números, hay un pasaje donde habla, el sacerdote le dio una ley a Israel acerca de los celos o del adulterio. Y le dijo el Señor a Moisés: dale esta ley, porque si de repente hay un hombre que duda de su esposa, sospecha de ella, o ella lo ha engañado con otro hombre, él deberá llevar una ofrenda al sacerdote, deberá llevar la mujer al sacerdote, la esposa de él al sacerdote. Y la ofrenda que debe llevar es harina, pero sin aceite, porque es ofrenda de celos, porque el hombre es celoso. Y él piensa que su mujer lo engaña. Ya sea que lo engañe o no, él la lleva. Y el sacerdote, oiga lo que el sacerdote iba a hacer. Iba a agarrar a la supuesta fornicaria o la supuesta adúltera y le va a presentar delante de Dios con la ofrenda. Y el sacerdote tendría que tomar un agua que está consagrada para el servicio en el altar y tomar un puño de tierra de debajo de la mesa y echarla en el agua. Y escribir una maldición acerca de esa mujer. Oiga lo que pasaba, hermano. Y la maldición el sacerdote la escribía, hermano, en un rollo, tomaba el rollo y escribía una maldición diciendo, le decía a la mujer: si tú en verdad le fuiste infiel a tu esposo, al tomar esta agua amarga, porque le echaban polvo de la tierra, al tomar esta agua, declaro, le pido a Dios, oiga lo que hacía el sacerdote, le pido a Dios
que se te hinche el vientre, que se te hinche todo esto, y que se te caigan las caderas, de tal manera que esa mujer iba a andar todo el tiempo con el estómago así. Hoy le dicen colitis, ¿verdad? Tengo colitis, dice. Y la colitis. Iba a andar con eso y caminando mal, hermano, porque hasta de aquí se había aflojado ella ya. Si en realidad, y esa mujer iba a ser infértil, que era una maldición para las mujeres. Oiga lo que los hombres hacen con el pecador. Sin misericordia, ¿verdad? Te la tomas porque... Y la mujer no debía de decir, ella no podía decir más que, amén, así lo voy a hacer. Tomarse el agua con tierra, hermano, y decir amén. Si resulta que tú no le hiciste nada a tu esposo, que es una sospecha de celos nomás, porque es desconfiado de ti, porque no es hombre, ¿verdad? No te va a pasar nada. Y vas a tener hijos, vas a poder tener hijos. Y al que te acusó, no le vamos a hacer nada. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Porque él la llevaba con un falso testimonio, con una falsedad, con una mentira, pero a él no le iba a pasar nada. A la pobre mujer sí. Y esa mujer, si en realidad había pecado, hermano, quedaba marcada para toda su vida, con el vientre hinchado y caminando mal. Y todo el mundo la iba a culpar, la iba a acusar siempre de su pecado. Y es exactamente lo que hacemos nosotros, los seres humanos, cuando una persona ha pecado. Le damos a beber el agua de su culpa. Y la gente, hermano, ya no es productiva, ya no es fructífera, porque siempre le recordamos su pecado. Esa mujer quedaba marcada para toda su vida, y todo aquel que la viera decía, no, esa se acostó con un hombre que no era su esposo. No, mírale el vientre, y así hinchada, así. Hoy es colitis. Hermano. Y todo el mundo, el hombre que la veía se apartaba y decía a un lado. Porque nosotros, hermanos, los seres humanos, le damos a tomar a las personas el agua de su culpa. Hay personas que están pasando situaciones difíciles, hermano, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su economía, en esto y en lo otro. Y la mente misma les dice, tómate el agua de tu culpa. Y se sienten culpables toda la vida y nunca levantan la cabeza. Les cuesta adorar a Dios porque se sienten culpables de haber cometido un pecado. Amén. Y por eso es que no son libres. La iglesia no puede ser libre porque él mismo, la misma mente, le está diciendo, tú eres culpable. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Porque, hermano, nosotros hemos acusado a personas que en verdad han pecado. Pero ¿quiénes somos nosotros para acusar a aquellos que pecaron cuando Dios nos perdona a nosotros, hermano? Amén. Salió en la noticia, una noticia que impactó al mundo cristiano, hermano. Y yo fui uno de ellos que dije, bueno, este es pecado, tiene que pagar sus consecuencias. Pero ¿quién soy yo y quién es usted y quiénes somos nosotros para hacerlo? Es como decirle, tómate el agua de tu pecado. Y le echamos tierra y le echamos de todo. Y comenzamos a agarrar todas las culpas y se las metemos en el agua y tómatela. Y yo dije, Dios mío, qué mal hicimos, qué mal hacemos. En vez de ir y buscar a esa persona y decirle, hermano, Cristo le ama. Amén. Hermano, Cristo se tomó esa copa por usted. Amén. Y orar por esas personas, hermano. Pero no, hermano. Nosotros le echamos más leña al fuego, ¿verdad? Y comenzamos a hacernos los santos. Y comenzamos a ver el pecado en la otra persona. Así hacían con la pobre mujer. Y se la tenía que tomar, hermano. Paralelo a eso, por eso el pasaje de las Escrituras que leí en San Juan,
La historia que le cuento está en Números capítulo 5, del versículo 11 al 31. Pero paralelo a eso leímos nosotros Juan 8 del 1 al 11. Juan, hermano, está hablando de cómo los judíos llevaron a esta mujer, a Jesús. ¿Y a dónde estaba Jesús? En el templo. ¿A dónde se debía llevar la mujer? Al templo, al sacerdote. Y se la llevaron al sacerdote, al grande y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero miren la actitud de este sacerdote, hermano. Y esa es la actitud del sacerdote que nosotros tenemos ahora, hermano. Que nos perdona, hermano. Independientemente de lo que hayamos hecho, nosotros nos perdona. Y por eso es que nosotros debemos cambiar la actitud. Yo le dije, Señor, yo voy a cambiar eso. Yo, si vi que alguien pecó, Señor, si yo le puedo decir, hermano, hermana, mire, Cristo le ama, solo tiene que arrepentirse. Si usted se arrepiente, Dios no tiene opciones más que perdonar y amar. No tiene. Dios no puede decir, no te perdono, fíjese, hermano. Él no puede. Él siempre va a decir, te perdono, te perdono, te perdono, porque ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es perdonar. Esa es la naturaleza de Dios. Amén. Así como le mencionaba un día que un árbol de aguacate, la naturaleza de ese árbol es dar aguacates. Entonces, si la naturaleza de Dios es perdonar, siempre va a estar el fruto del perdón. Y le llevaron a esta mujer que la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Y sabe que el sacerdote allá escribía una maldición. Y el sacerdote allí, Jesucristo, se agachó a escribir en el suelo. Pero ¿qué estaría escribiendo Jesús allí? Yo me imagino que Jesús le estaba diciendo, no debes tomar el agua porque esa agua la tomaré yo. Tú no vas a tomarte el agua amarga. Tú no vas a tomarte el agua de tu pecado, porque el agua de tu pecado me la voy a tomar yo. Y le dijo a los hombres que estaban allí, ellos le dijeron, Señor, hallamos a esta mujer en esto y esto y esto, y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús hizo como el sacerdote, se la llevaron al templo, y en lugar de escribir una maldición, seguramente escribió liberación. Gloria a Dios. Yo quiero decirle a usted que el pecado que nosotros cometimos hace mucho tiempo atrás, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros debimos haber tomado esa copa para nosotros. Pero Jesucristo la tomó y nos hizo libres. Y al ver a aquella mujer, todos los hombres que estaban allí, con una copa en la mano para dársela que se la tomara, llámense piedras, Jesús le dijo a aquellos, el que esté libre de pecado, le dijo, sea el primero en soltarle el primer tetuntazo a esta mujer. Y siguió escribiendo, yo ya te perdoné. Esa copa de la amargura me la tomaré yo. Tú no tienes que tomártela. No te aflijas, no te preocupes, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Eso es lo que nos dice Jesús. Así como le dijo al hombre de la cruz que estaba allí, él le dijo, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, tranquilo, no te preocupes, porque hoy mismo, le dijo, ahorita nos vamos para allá directo. Tranquilo, ay, déjalos, que te hagan sufrir lo que sea, pero ese sufrimiento, ahorita mismo me lo van a cargar a mí. Crea, hermano, la Biblia dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Seguramente que ese hombre murió en paz, en plena paz, en completa paz. Porque que el Salvador te vea, hermano, y te diga con su mirada así. Imagínese usted la mirada de los hombres contra aquella mujer, pero ahora imagínese la mirada de Jesús contra ella. Como cuando uno con los esposos se hablan de ojos, ¿verdad? Ya nos vamos a ir, le dice.
¿Verdad? Cuando el esposo está ya así, ¿verdad? Que se mueve para allá y viene el esposo y le dice, ya casi nos vamos. Y entonces él dice, y entonces él se siente tranquilo, ya le dijo, imagínese esa mirada de Jesús así, no te preocupes, no te preocupes, aquí estoy yo. Ese dolor tuyo, ahorita mismo lo recibo yo. Y yo me imagino que ese hombre debe haber dicho, ay, aleluya. Hasta de haber cantado, gracias Cristo, gracias Cristo. Allí. Porque esa es la actitud de Dios para con nosotros, pero la actitud de nosotros para con los pecadores, hermano, es terrible, somos criminales. Queremos que sufran todo el pago del precio. Queremos que se tomen toda el agua, hermano, contaminada, para que se les hinche el vientre, hermano, y anden caminando mal. Por eso hay muchas personas que ya no quieren nada con el evangelio, hermano, porque la gente, los religiosos, le dan a tomar agua contaminada a las personas. Y se les hincha el vientre. Y entonces ya cuando uno tiene una enfermedad que se llama gastritis, se llama, o sí, así la conocemos a nosotros, ¿verdad? El término más común, gastritis. Hermano, uno no puede comer, fíjate. Porque la gastritis, según en mi desconocimiento, es que se va pegando una capa alrededor del estómago, así, ¿verdad? Y eso le genera dolor y todas esas cosas. Si no es así, los médicos ahí dicen, pobre, digan. Pero entonces va generando como dolor, hinchazón, así, hermano, y uno ya no puede comer. Come y está el dolor. Entonces, la hinchazón esa que le daba a las mujeres, la hacía estar enferma de por vida. Y toda la vida se acordaba que había cometido adulterio. Hermanos, si usted y yo cometimos pecados, no tenemos por qué acordarnos más, porque Jesús lo borró de nosotros. Y dice que los metió a lo profundo del mar y no se acuerda de ellos. Y nadie tiene que acusarnos. Nadie. Pero nuestra mente nos recuerda y dice, tómate el agua de tu pecado. Y uno dice, verdad, es que yo fui esto. Dios ya le perdonó eso. Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Porque dice que cuando él les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron yendo desde el más viejo, el que mejor piensan, fíjese, hermano. Es que uno llega viejo de balde, ha pasado tantas escuelas. Ellos pensaron rápido y dijeron, no. Aquí me han tocado donde es. Si yo soy un telepate, como decía un presidente que teníamos nosotros antes. Yo soy un malacate. Yo soy un gran malacate y yo no puedo tirarle esta piedra, así que yo, mire, me agacho y que pase. Y los jóvenes, al ver a los viejos actuar de una forma sabia, los jóvenes comienzan a actuar conforme al ejemplo de los viejos. Pero cuando los viejos somos topados, los jóvenes van a ser topados. Topaditos, me dice el hermano. A veces queremos nosotros, llevamos, pastor, traigo el niño a que ore por él, ministremelo, Señor, porque viera qué rebelde que es. No le gusta hacer nada en la casa del muchacho. Pero ¿y cómo si el papá tampoco hace nada? ¿Cómo va a hacer el muchacho algo si no hace nada? Y traigo a esta niña porque viera qué rebelde, cómo me grita. Y ella es gritona, ¿y cómo pues? ¿Verdad? Son el ejemplo. Entonces, lo que uno debe hacer es, no, voy a ministrarle a usted, voy a hablar con usted, el niño después. Porque al cambiar usted, va a cambiar él. Cuando los jóvenes vieron que los viejos comenzaron a irse con su copa, y era esa piedra, que era el que querían que la mujer se tomara, ellos también dijeron, vámonos. Y se fueron uno por uno. Y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido, le dijo. Sí, Señor, le dijo, todos se han ido. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? En pocas palabras, con una mirada le debe haber dicho Jesús, ¿sabes una cosa?
esa copa de agua amarga que tú tenías que tomar, la voy a tomar yo. Vete en paz, esté en paz, estate tranquila. Eso sí, oiga eso, hermano, eso sí, le dijo, ya no andes caminando mal otra vez, porque si te llegan a agarrar otra vez y no estoy yo allí, tenlo por seguro que te vas a tener que tomar, te van a marcar con la copa del agua que va a amargar tu vida para siempre. Yo quiero decirle, si a usted alguien le dio a beber una copa de agua amarga y no puede borrar eso, y cada vez hay lugares donde no puede pasar porque dice, no quiero pasar por allí porque es que aquí me hacen recordar tal cosa. Borre de su corazón eso, porque Jesucristo tomó esa copa y usted y yo ya no debemos absolutamente nada. Amén. Usted ya no debe nada. Así que ahora a ser sanos de toda hinchazón de vientre espiritual, para que usted pueda ser fértil, pueda dar fruto. Por eso la iglesia no da fruto, porque el mundo y los religiosos le dieron a beber agua con polvo de la tierra. Padre, gracias Señor por tu palabra. Señor, en esta mañana te pedimos que sanes en nosotros todas esas cosas que han parado que nosotros seamos productivos. Porque la religión, Señor, enseña que el pecador debe ser enjuiciado. Pero tú escribiste, Señor, a los romanos en el capítulo 5, versículo 20, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tu palabra no dice, Señor, que cuando abundó el pecado, sobreabundó el juicio, sino sobreabundó la gracia, sobreabundó el perdón, sobreabundó la misericordia, sobreabundó la compasión, Señor. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que toda herida, Señor, toda hinchazón de vientre, todo problema de cadera, espiritualmente hablando, es sanada hoy. Es sanado hoy en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú, hermano y hermana, pienses en algo que está pasando en tu vida o que pasó hace tiempo, pero que es como el pan de cada día. Nos acostamos pensando en eso, nos levantamos pensando en eso, no dormimos porque estamos pensando en eso, porque el mundo o las personas o los religiosos o los disque ministros nos dieron a beber del agua contaminada. Pero Jesucristo nos dice en esta mañana, yo tomé esa copa, esa agua la tomé yo. Por eso, ten paz. Ten paz. Ya no sigas preocupado más por eso. Porque yo pago el precio por eso. Y te perdono, y te suelto, y te hago libre.